En primer lugar, ahí estamos, sí. ¿Cómo definimos hoy un riesgo global? O sea, ¿cuáles son como las principales características? Y yo creo que por lo menos hay 4. Una es que estos riesgos se asocian a un fenómeno que hoy ocurre en grado mucho mayor a cómo ha ocurrido en la historia antes del mundo contemporáneo, o de las últimas 2 o 3 décadas incluso, que es el nivel de interdependencia global. Es decir, interdependencia global ha habido desde el momento que básicamente existe en los procesos de conquista y colonia y comercio internacional, pero la interdependencia global tal como la entendemos hoy día, en términos de su exhaustividad, de su instantaneidad, de su porosidad, es algo bastante inédito. El hecho de que cosas ocurran a una distancia inconmensurable en términos de lo que uno puede alcanzar a ver con la vista o caminar con las piernas, y pueda recibir su impacto a tiempo real, es decir, pocos segundos después, eso sí es particularmente novedoso. Es particularmente novedoso también el hecho de que quienes son fuente de fenómenos de impacto global no necesariamente son hoy día grandes poderes. Hasta el momento de la Guerra Fría, es decir, hasta fines de la década de los 80, sobre todo, lo que teníamos era que quienes eran capaces de generar impactos globales, sobre todo en términos de seguridad y en términos de grandes movimientos políticos, eran grandes poderes. Es decir, que el impacto era proporcional al poder que se tenía. Hoy día, en esta especie de mundo interdependiente con efectos mariposas que van y vienen, es decir, donde hay impactos sistémicos, incluso a partir de fuentes periféricas, ocurre algo muy particular. No es que no haya una organización del poder con estructuras molares y grandes bloques de poder, hay grandes concentraciones de poder, pero lo que sí hay es un poder de afectar a los otros, un poder de afectar al mundo desde lugares muy descentrados, desde lugares muy periféricos también, ya sea por el lado de los atentados, ya sea por el lado de los descalabros financieros, ya sea por el lado de hackear sistemas de información interconectados. Esta capacidad está muy descentrada. Ahora, por otro lado, otro elemento que creo que es muy importante es que hay ciertos riesgos globales, y esto sobre todo por el lado de la vecindad de la catástrofe ecológica, es decir, por el hecho de que ya estamos viviendo el proceso de calentamiento global, de estrechez de recursos naturales claves, como son los recursos energéticos y los recursos alimentarios, y que todo esto requiere de un compromiso global. El protocolo de Kioto es un ejemplo, pero todas las cumbres internacionales del sistema internacional hoy día apuntan a valorar la importancia estratégica y la urgencia de compromisos globales suscritos por los estados nacionales, que son los primeros componentes naturales de los compromisos globales, pero que requieren un compromiso global de acuerdos políticos para enfrentar ciertos riesgos que tienen un carácter sistémico, que no importa dónde se originen, pero que producen un efecto encadenado, ¿ya? Un efecto de propagación relativamente rápido y con un potencial de destrucción muy grande. Entonces, esta característica quizás no es una característica tan nueva. Obviamente, en la época de la Guerra Fría y Naciones Unidas surge al calor de la confrontación de grandes poderes. Acuerdos globales eran imperativos, pero hoy día pareciera ser que al mismo tiempo que los acuerdos globales son necesarios, también es necesario alguna coherencia en los comportamientos personales. ¿Ya? Voy a decir quizás algo que pueda parecer banal, pero ante los riesgos de calentamiento global hay conductas personales que sumadas, es decir, que agregadas, concurren en una importante proporción en eso. Es decir, quien se dedica a la ganadería, ¿no es cierto?, y todo lo que contribuye las vacas y el vacuno al metano, ¿no es cierto?, es decisivo
en cómo van aportando a desequilibrios ambientales muy profundos y que tienen efectos sistémicos. Y por lo tanto, son también ellos mismos, los ganaderos, los que a partir de sus comportamientos individuales afectan, ¿no es cierto?, sistémicamente el mundo. Y por lo tanto, y este es un primer elemento que tiene que ver con la ética, y es el hecho de que hoy, para enfrentar riesgos globales, no solo son imperativos los acuerdos globales, que son más de carácter político, sino también los comportamientos de los actores individuales, que son de carácter ético, ¿no? De qué acción es la acción correcta o no, y de cómo mi motivación sea la motivación al enriquecimiento inmediato, o sea la motivación, por ejemplo, al cuidado intergeneracional, marcan caminos éticos y acciones muy distintas, muy diferenciadas, con consecuencias muy diversas. Y hay un espacio intermedio entre el individuo y el mundo, que es el espacio este del Estado-Nación, que muchos han hablado de que estamos en un momento de crisis del Estado-Nación, porque hay una tremenda pérdida de soberanía nacional en un mundo interconectado, o porque hay una irrupción de demandas de grupos muy diferenciados que el Estado-Nación, como unidad territorial, cultural y política, es incapaz de manejar y contener, ¿no? Es decir, sea desde abajo o sea desde afuera, que este modelo de Estado-Nación sería un modelo hoy día cuestionado, o que hay un signo de interrogación sobre su pertinencia como arreglo político-institucional para gobernar. Pero sin embargo, no cabe duda que frente a riesgos globales, por lo menos hasta el mundo que hoy conocemos, los Estados-Naciones tienen una responsabilidad tremenda. Es decir, los Estados-Naciones son los que suscriben acuerdos que pueden tener un carácter mandatorio, un carácter vinculante, que tienen que ver con la preservación del medio ambiente, que tienen que ver con el respeto de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, que tienen que ver con los derechos reproductivos, con las condiciones de la mujer, con el respeto a las minorías, con los derechos de las personas con discapacidades, esta idea precisamente de desarrollo inclusivo, al cual se hizo alusión a propósito de esta sala. Y entonces las contrapartes que se comprometen hasta ahora de manera vinculante son precisamente los estados nacionales o el modelo del Estado-Nación. Y ahí sigue vigente. Ahora bien, ¿cuáles son estos riesgos que irrumpen de manera sistémica y que son relativamente novedosos, o que no los conocíamos hace 3 o 4 décadas y que adquieren un carácter apremiante por la velocidad con que emergen, se propagan, ¿no?, y por el potencial que tienen para alterar nuestra vida, incluso nuestra vida cotidiana? El primero y el que está más sobre la mesa puesta es el calentamiento global y esta idea de la vecindad de la catástrofe. Lo del calentamiento global se impone de una manera muy curiosa porque hace 20 años o 15 años, cuando Al Gore empezó a circular por el mundo con su famoso PowerPoint sobre las amenazas que el calentamiento global imponía, la sensación de todos era: esto será para la próxima generación. Es decir, la idea de que los tiempos en la transformación y los riesgos ambientales eran tiempos de 2 o 3 generaciones, ¿no? Y el hecho de que las manifestaciones del calentamiento global las estemos viviendo en el día a día, ¿no es cierto? En Santiago no ha llovido y ya estamos a 18 de abril, genera una sensación muy extraña, ¿no? De que ya llegó, de que hay una precipitación del futuro en el presente en esta ocasión, de que hay una aceleración incluso de este tipo de cambios que en la historia, en la geohistoria, en la historia de la Tierra son cambios de muy larga duración o de ciclos muy largos, pero que hoy día este ser tan particular que es el ser humano tiene la capacidad de precipitarlos, de acelerarlos. Y frente al calentamiento global, frente a esta especie de coexistencia con la catástrofe, no sabemos muy bien cómo actuar. Es decir, no solo nosotros, hay países y países que son altamente responsables, como en el caso de Estados Unidos, que se resiste a firmar los protocolos, ¿no? Y hoy día con su nuevo presidente más todavía. Y se produce una curiosa mezcla de mecanismos de alerta y negación al mismo tiempo, ¿ya? Este juego de la alerta y la negación, que es un mecanismo, yo diría, psicológico, pero llevado a escala nacional o a escala global a veces.
Y probablemente sea el espacio hoy día de la ética, un espacio en el cual una de las cosas que requiere es hacer aflorar lo negado como algo evidente, ¿ya? Es salir de un estado de negación. No digo que la gente no reconozca el calentamiento global, pero sí es vivir como propia la urgencia que tiene el enfrentar los riesgos que se aproximan por ese lado. Hay un segundo riesgo muy importante que lo hemos recibido a partir de, primero yo diría que el primer elemento fuerte en los últimos 30 años fue el VIH-Sida, ¿no es cierto?, la epidemia del virus de inmunodeficiencia humana, después transformado en enfermedad, en el SIDA, que emerge a principios de los años 80 y que es la idea de que en un mundo tan interconectado, de flujos de poblaciones tan fuertes, y además con una industria de la salud que está permanentemente alterando la relación entre enfermedades y remedios para las enfermedades, con todo eso combinado se produce un nuevo escenario de potencialidad epidémica que revive un poco el fantasma de lo que fue la gripe española a la salida de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que con la gripe española de la Primera Guerra murió más gente que en la Primera Guerra, o sea que fue la masividad de la muerte con que llegó esa epidemia fue algo tremendo. Y después han habido, digamos, por supuesto, episodios epidémicos. En África tenemos, ¿no es cierto?, enfermedades que están ahí, como la malaria, que sigue siendo en varios países la primera causa de muerte. Pero a escala global, ¿no es cierto?, se han producido una serie de alertas. Primero fue con el SIDA y después con algunos tipos de gripes, como la gripe aviar y otras, que han generado una especie de conciencia de que estamos expuestos, tanto por el lado de las mutaciones virales como por el lado de la velocidad con que estos virus pueden desplazarse, ¿no?, que podemos enfrentar en algún momento un riesgo catastrófico desde el punto de vista de la salud. Y que se vive como un riesgo nuevo, a pesar de que ¿no es cierto?, estuvo la peste bubónica en la Edad Media o en el Renacimiento y así, la lepra, pero que hoy día revive como fantasma. Revive como fantasma porque revive en un escenario en que el discurso de la salud y la industria de la salud nos ha llevado a asumir como si fuera real el que estamos en condiciones de enfrentar cualquier cosa. Es decir, que tenemos el tema de la epidemiología bajo control. Entonces, y esto nos desborda y adquiere este carácter de riesgo global. Un tercer riesgo tiene que ver con el cambio demográfico. Uno cree que el cambio demográfico es algo natural, pero hasta mediados del siglo XX, incluso en los países industrializados, en los países más ricos y con el cambio demográfico más avanzado, todavía más del 50% de la población tenía menos de 30 años. A principios del siglo XX, en países como Francia, más del 50% de la población tenía menos de 20 años. ¿Ya? Y calculamos que en 20 o 30 años más, ya en países envejecidos, más del 30% de la población va a ser adulto mayor. ¿Ya? Y más del 50% de la población va a tener más de 50 años. Esto no ha ocurrido nunca en el mundo. O sea, en 500.000 años de historia humana, es primera vez que ocurre. No tenemos idea qué significa. ¿Ya? Es decir, esta transición demográfica con un envejecimiento de una alta proporción de la población, no solo va a ser un problema financiero para la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social, que en Europa obviamente ya está siendo, sino que va a ser un tema de cómo convive una humanidad donde la relación entre grupos etarios es totalmente distinta, donde el peso relativo de cada uno va cambiando de una manera en que nunca cambió. ¿Cómo se va a dar la solidaridad intergeneracional? O al revés, ¿cómo se va a dar las tensiones intergeneracionales? Hay toda una corriente, por ejemplo, en la literatura fantástica de distopías demográficas, es decir, de situaciones infernales, antiutópicas, como fueron en 1984 George Orwell o El mundo feliz de Huxley, donde son guerras entre generaciones. Y ese no es el único elemento importante en términos de cambio demográfico. El otro elemento importante en términos de transición demográfica es el aumento poblacional.
Es decir, cuando la humanidad ha duplicado prácticamente en 40 años o en 50 años su población total, vamos a acercarnos en algún momento a los 10.000 millones de personas. Es cierto de que la tasa de crecimiento demográfico en muchos países ha estacionado e incluso es regresiva, pero todavía en África la expansión de la población va a ser muy fuerte y en partes de Asia también. Y entonces estamos viviendo un mundo donde la masa poblacional humana, ¿no es cierto?, es tal que ese mundo en términos de recursos energéticos y recursos alimentarios nunca estuvo preparado. Nunca estuvo preparado porque hay dos cosas que aumentan a la vez. Aumenta el número de personas y aumenta el consumo energético per cápita de una manera sin precedentes, y el consumo, digamos, de alimentario y por lo tanto de todo lo que se requiere para sostenerlo. Entonces, el otro elemento en términos de riesgo catastrófico demográfico es ese. Es si uno multiplica el aumento poblacional por el aumento del consumo de calorías per cápita, se encuentra con una situación límite en términos de posibilidad de sostenerlo. Y el tercer componente de la transición demográfica que implica un riesgo significativo es el del flujo de la gente, el del movimiento de la gente. O sea, por cierto, la gente se mueve hace mucho tiempo. Los primeros humanos fueron nómades. Pero las masas que se mueven hoy día, la velocidad con que se mueven y las razones por las cuales se mueven, ¿ya?, generan signos de interrogación. Uno, desde el punto de vista de cómo recibe una población de un país receptor a la población de un país expulsor de gentes. Tenemos todos los conflictos hoy día en Europa y sobre todo en Estados Unidos con las nuevas políticas en ciernes, ¿ya? Es decir, una migración que puede ser desplazada o que puede moverse o por desplazamientos ante situaciones de guerra, como es el caso de algunos países subsaharianos, como ha sido el caso de Colombia, como ha sido el caso de algunos países de Centroamérica, ¿ya?, o por motivos de hambre directamente, o por motivos de búsqueda de nuevas oportunidades. El hecho es que las masas de desplazamiento, hoy día pensemos nada más que en Turquía hay casi 3 millones de sirios que han llegado en los últimos 5 años, genera, por supuesto, una serie de interrogantes en términos de cómo reacciona la gente, en términos de cómo se hace sostenible acoger, en términos de cómo ir a los países que son expulsores de población por razones económicas, productivas o bélicas, ¿no es cierto?, para transformar eso y no generar un total desequilibrio en términos de movimiento demográfico. Y un cuarto elemento que no es nuevo, pero que está aquí hace 20 o 30 años, es la entropía en las grandes metrópolis. La concentración de población en grandes ciudades y la dificultad de hacerla sostenible en términos de provisión de servicios, en términos de seguridad humana, ¿no?, en términos de degradación ambiental, etc. Hay un cuarto riesgo que quizás está puesto ahí de manera un poco demonizada, un poco maniquea, le puse yo, la ubicuidad del terror, ¿ya? Terror quizás es una mala palabra, pero es el hecho de que hoy día, por conflictos que tienen que ver con conflictos religiosos, con conflictos de identidad o de identidades, ¿no?, que no se han sabido manejar, es decir, que tiene que ver un poco con una larga historia hacia atrás de identidades largamente postergadas, tiene que ver con una relación entre incluidos y excluidos a escala global, tiene que ver con el efecto de guerras anteriores sobre situaciones actuales, sobre todo en ciertas regiones, pero lo cierto es que hay un poder de movilización y destrucción desde sectores muy periféricos con capacidad de generar sensaciones y situaciones ya de terror muy lejos de sus lugares de origen. Y sobre todo ahí donde la gente se sentía más o menos blindada, que es en el mundo europeo y en el mundo industrializado y en el mundo norteamericano, ¿no? El elemento más poderoso en términos de cambio de la historia en esto fue el atentado a las Torres Gemelas, sin duda, de lejos, ¿no? Es decir, que coloca dentro del mundo la sensación de ubicuidad del terror, porque es algo que de alguna manera desafiaba la imaginación humana, iba más allá de lo que era fantasiosamente casi tolerable, el que las Torres Gemelas, ¿no
¿no es cierto?, fueran despedazadas por 2 aviones secuestrados por un pequeño grupo cuyos mandos estaban en un lugar completamente remoto e inubicable en unas cuevas en Afganistán, ¿no? O sea, esa sensación que desde unas cuevas de Afganistán se podía organizar un atentado que echara abajo las Torres Gemelas de Nueva York, cambia completamente la sensación de desde dónde viene el riesgo y cómo se operacionaliza, ¿no? Se recompone todo eso. Y claro, ¿cómo gobernar frente a este escenario de la ubicuidad del terror? Y ahí eso sorprende a la humanidad en una especie como de total desnudez, total falta de antecedentes, ¿ya? Y de lo cual el aprendizaje no se ha realizado, está ahí como por realizarse. Hay un quinto riesgo, que es el riesgo, yo diría que es un riesgo que está todos los días, está a cada hora y no duerme, está a las 24 horas al día, que tiene que ver con cómo se ha juntado, por un lado, el tremendo poder financiero dentro de la economía global, con el hecho de que ese poder financiero está ligado a una tecnología que no para durante las 24 horas, que tiene impactos a tiempo real y cuya velocidad operacional hace que no haya ninguna capacidad realmente de control, o sea, de ninguna autoridad o entidad reguladora. Piensen ustedes que en el mundo financiero, por ejemplo, hoy día, lo que se llaman los derivados, que es una forma básicamente de licuar plata, ¿ya? Los derivados que se transan en el mercado, el volumen de los derivados es más o menos, creo que 3 o 4 veces el valor del Producto Bruto Mundial, ¿ya? O sea, la cantidad de dinero que hay en relación a la cantidad de cosas reales que hay, de lo que se produce, de la economía material o la economía real, no tiene ninguna proporción, ¿ya? Entonces, esta especie de incremento exponencial de un supuesto dinero que nadie ve, además, ¿no?, de los activos financieros, la primacía de un mundo especulativo no regulado sobre un mundo material en el que todos vivimos, es tan fuerte, ¿ya?, que la capacidad de desequilibrio es tremenda. Y es casi un milagro que hasta ahora no haya habido otro desequilibrio tan fuerte como el que hubo en el 2008, ¿no? Más allá de los platos rotos que se pagan, ¿no? Pero es, yo diría, si la modernidad ha sido la creciente fuerza que ha tenido el mundo especulativo, el mundo de la razón, finalmente el mundo de la razón en filosofía es el mundo de la filosofía especulativa, esto de alguna manera se ha ido transitando hacia un mundo que no es puramente filosófico, hacia algo tan fuerte como es la economía. Y esa primacía de lo especulativo, esa espiral de lo especulativo en relación a lo real, nos coloca en una situación de tremenda incertidumbre. Una incertidumbre que no vemos, primero no vemos porque no podemos ver, porque no está a la vista. Y segundo, que es difícil de considerarla concebible, imaginable, ¿no? Está un poco más allá de la imaginación. Y quizás es sano que no vivamos pendiente de eso, además. Pero ese riesgo existe. Hay uno que quizás debiera poner al principio, ¿ya?, y que ahora se ha puesto muy en boga con el libro de Piketty, esta especie de milagro de bestseller que nadie entiende pero que todos compran, que tiene que ver con esta era de las desigualdades. Es decir, desigualdad ha habido siempre en el mundo, la desigualdad se acrecentó mucho con toda la colonización, sobre todo desde los siglos XV en adelante hasta el XIX. Las colonias fueron fábricas de desigualdad porque llegó una gente a conquistar, a colonizar y a apropiarse de la riqueza y de la fuerza de trabajo local, así por la fuerza además. Y eso produjo un proceso obvio de concentración de riqueza. La revolución industrial produjo un proceso de concentración de riqueza, claramente también. Pero sin duda, el efecto multiplicador en la generación y concentración de riqueza que ha tenido el capitalismo financiero, por un lado, y el capitalismo informacional, por el otro, ¿ya?, de las tecnologías de la información. Las grandes fortunas hoy son las de Microsoft, ¿no? Bill Gates ya por varios años consecutivos el hombre más rico del mundo. Esa concentración de la riqueza, que es a escala global, ¿ya?, por el lado financiero, por el lado de las multinacionales y por el lado de la economía de la información, no tiene precedentes
en términos de la cantidad de riqueza que se produce y en términos de la cantidad de esa riqueza que se produce que se concentra en pocas manos. ¿Ya? Entonces hay una situación, si se quiere, de escándalo global en términos de concentración de la riqueza que por la masa de riqueza no tiene precedentes. Yo diría que si uno hace una operación tan sencilla, aunque un poco generalizadora y tramposa, decir, bueno, ¿cuál es el producto, el PIB mundial hoy día en relación al que era hace 50 años y cuál es la población? A la conclusión que se llega es que estaríamos en condiciones, si ese PIB se distribuyera de una manera un poco más equitativa, de reducir buena parte de algunos males desastrosos, como es la desnutrición crónica y aguda, o como es la indigencia, es decir, la pobreza extrema, ¿no? Y como es una cantidad de muertes evitables. Y probablemente en muchos países la expectativa de vida saltaría de 50 a 70 años rápidamente. Es decir, la concentración de la riqueza tal como se da hoy día es un obstáculo para una cantidad de bienestar posible que no está ahí, que eso es lo que la hace inadmisible. Y genera, ¿no es cierto?, dentro de los países y entre los países, por supuesto, una especie de situación de irritación creciente, de calentamiento del ánimo creciente, de conflictividad creciente, y la desigualdad hoy día está ahí puesta, digamos, como un tema, y hay una sensibilidad cada vez más grande frente al escándalo que implica una cultura del privilegio, que implica el privilegio. Y por supuesto esa conflictividad es como es una olla hirviendo, una olla a presión que está tapada ahí. Otro de los riesgos que es absolutamente actual, absolutamente emergente, que hace 40 años era tema de la ciencia ficción, ¿no? Y lo que está ocurriendo hoy es que la ciencia ficción ya no es ciencia ficción, ¿no? Es decir, las cosas que uno se imaginaba de niño, por lo menos los que tenemos alguna edad, ¿no es cierto?, era que cuando uno hablaba de teléfonos donde veía al otro en el teléfono, siempre fue considerado patrimonio de la ficción, de la ciencia ficción. Eso estaba reservado para la ficción. Era casi la imagen emblemática de la ciencia ficción, ¿no es cierto? Y todo lo que hoy día, o sea, hoy día es eso y muchísimo más, ¿no? Y la velocidad de la innovación, sobre todo en el terreno de la economía de la información, ¿no? La velocidad de la información, la velocidad de la innovación, la velocidad en que aumenta la información, ¿no? En que se produce y aumenta la información. La velocidad en que esa innovación hace posible que cosas inimaginables se conviertan en cosas que están ocurriendo, pero absolutamente, ¿no? Genera incertidumbre porque por un lado es prodigioso, es decir, en términos de posibilidades sin duda es prodigioso, pero por otro lado se están empezando a levantar ciertas interrogantes. Uno, sobre la capacidad que tiene la gente de vigilar a otra gente y de saber de otros, ¿no? O sea, el Big Data es por una parte un tremendo reservorio de información disponible en el mejor sentido para políticas, para comunicación, para estar enterado, etcétera, ¿ya? Pero por otro lado es el Big Brother, el gran hermano de Orwell, es un niño de pecho al lado de lo que puede hacer el Big Data. Y por otro lado, la inteligencia artificial derivada de la economía de la información, ¿no es cierto?, y de la algoritmización. El algoritmo es algo que pocos entendemos, pero que todos sabemos que está en todas partes hoy día. La inteligencia artificial como mecanismo de externalizar, ¿no es cierto?, en una inteligencia artificial un conjunto de operaciones y un conjunto de cálculos, ¿ya?, y operaciones que permean cada vez más la economía y luego la vida cotidiana, genera un signo de pregunta que está muy puesto sobre la mesa hoy día, es si esa inteligencia artificial en algún momento va a poder influir sobre sí misma. Es decir, va a empezar a automodificarse, ¿no?, va a incorporar un fenómeno autopoyético y se va a dar, ¿no es cierto?, esa vieja fantasma distópica del producto del hombre que crea o del ser humano que adquiere autonomía respecto al ser humano y termina creando un desastre, ¿no es cierto?, como el computador es el de 2001 Odisea del Espacio, ¿no?,
o como el Frankenstein, o como el Golem, etc. Tenemos después como otro riesgo los extremos de la secularización. Yo me siento muy cómodo con la secularización de los valores, es decir, con la idea de pasar de un mundo dominado, entre comillas, por mitos, o no por mitos, pero un mundo en el cual la autonomía del sujeto estaba postergada en nombre de doctrinas que se le imponían por encima. La secularización implica la capacidad para construir los propios valores, para ser autónomo en el sentido de regirse por lo que uno cree personalmente válido, ¿ya? Y esa secularización implica que la vida se organiza en torno no a doctrinas, sino en torno a lo que consideramos bueno desde la vida misma, desde la práctica de la vida. Pero la secularización de los valores, lo que Nietzsche llamó la muerte de Dios, que lo llamó la muerte de Dios al mismo tiempo como auspicioso y amenazante, ¿ya? Esta liberación, también puede significar en algún momento, que es el fenómeno de la posmodernidad en adelante, es decir, que ocurre sobre todo con el fin de las ideologías, la difuminación de las utopías y la pérdida de las fuentes de legitimidad de las autoridades convencionales. Yo diría que desde los 90 empieza a instalarse con fuerza, se produce una confusión, la gente se confunde, se produce una desorientación, los horizontes de referencia normativa se van diluyendo cada vez más, hay una especie de perplejidad, una confusión de no saber a qué atenerse, cuáles son los principios que van a guiar nuestras acciones, hasta dónde son totalmente individuales, y entonces como el extremo de la secularización, ¿ya? Y eso no es nuevo en la filosofía, es el nihilismo. Pero el nihilismo hoy día lo estamos viviendo de manera bastante cotidiana, esto de que no hay valores en torno a los cuales todos consensuamos, que guían nuestras acciones. Y eso es también un riesgo, ¿no? Sobre todo en un mundo además tan interdependiente, eso es lo increíble. Y un último riesgo tiene que ver con que la tecnología está llevando a la vida humana a posibilidades que no sabemos muy bien a dónde nos llevan o a dónde pueden llevarnos. Hay una serie que hoy día circula mucho en Netflix, que es Black Mirror, Espejo Negro, que son un montón de episodios autónomos, y en algunos más que otros son extremos distópicos de la tecnología, ¿ya? Una mujer, por ejemplo, que pierde en un accidente a su marido y se le da la posibilidad de un servicio que viene a ofrecérsele, ¿no es cierto?, para reconstruirlo, de alguna manera clonarlo, traerlo de vuelta, por supuesto no al marido, sino un conjunto de algoritmos con una masa humana que es idéntica al marido, y lo que aparece primero como una solución se convierte después en una pesadilla, ¿no? Algo de lo cual no se puede liberar finalmente. Bueno, pues ese es un ejemplo. Después hay otros en que hay otro ejemplo de una mujer que necesita una serie de likes, como en los likes de Facebook, pero que se hacen instantáneamente cuando uno se cruza con cualquiera. Necesita una cantidad de likes para subir un puntaje que le da acceso, por ejemplo, a facilidades en un crédito hipotecario, ¿ya? O que le da acceso a cupo en un avión que está lleno. Y entonces tiene que ir ganando likes para poder llevar una vida más fácil, ¿eh? Y en esta competencia por likes, por supuesto, todo se convierte en un infierno, finalmente, porque cuando empiezan a bajar los likes, la cosa se pone muy pesada. Pero por supuesto, es una distopía nada más que ficticia, pero que ilustra el hecho de que hay límites con la vida humana que no sabemos si transgredir eso, a dónde nos lleva a transgredir esos límites. Hace poco, en un congreso de filosofía en Estocolmo, me encontré con un filósofo sueco, joven de unos 40 años, brillante, lleno de información, y que en un momento le vi que tenía un brazalete especial y le pregunté qué era ese brazalete. Y me dijo, es mi seguro de muerte. No mi seguro de vida, es mi seguro de muerte. Entonces me explicó que desde los 30 años, tal como uno paga contributivamente a una jubilación cuando sea viejo, él paga contributivamente al congelamiento cuando muera, ¿ya? Entonces, ese es el brazalete para que en caso de una muerte, rápidamente lo lleven al lugar que corresponde llevarlo para ser congelado, o sea, para ser detenido en su muerte,
¿no? Y cuanto más acumula en términos de aporte o de contribución a este seguro de muerte, es más el tiempo que le van a dar después de muerto, antes de, ¿no?, despacharlo, ¿no?, y sacarlo del congelador, con la esperanza de que cuantos más años sobreviva, por decirlo así, ¿no es cierto?, más margen de posibilidades hay para encontrar un remedio a su causa de muerte. Entonces, ese sería como también una versión totalmente vigente del Black Mirror, y uno se preguntaría, ¿a dónde nos lleva esto? ¿No? O sea, desafiar los límites de la vida humana, porque básicamente la tecnología los desafía siempre, pero estamos en un punto en que el desafío puede ser mayor. Bien, me he extendido un poco en esto. Ahora, todos estos riesgos son riesgos que no surgen de repente, sino que surgen de ciertas matrices civilizatorias, es decir, surgen de una cultura, finalmente, de una cultura que tiene, o de varias culturas, de varios elementos que son propios de nuestra cultura y que vienen con nosotros hace mucho. Uno es el antropocentrismo, claramente. Es decir, esta idea de que la naturaleza gira alrededor del hombre y está ahí puesta como un recurso a ser explotado, ¿ya? Ya está en la Biblia, ¿no es cierto? Hay que someter la tierra y extraer sus frutos. La tierra es para el ser humano, no es para sí misma. Y por supuesto que este antropocentrismo también en alguna medida es responsable de la catástrofe ecológica, ¿ya? Es decir, hay culturas que no son antropocéntricas, que son geocéntricas, ¿no es cierto?, que se relacionan con los recursos como si uno estuviera aquí de prestado, ¿no? Y así como hace uso de las cosas, tiene que devolverlas. El androcentrismo. El androcentrismo es decir, esta cultura patriarcal, ¿ya?, centrada en el hombre, ¿ya?, que ha hecho cosas a lo mejor muy positivas. El hombre se supone que es industrioso, es el homo faber, es el hacedor, es el productor, ¿ya? Pero también el androcentrismo tiene que ver con la posesividad, es decir, este individualismo posesivo del que hablaba Locke, o del que se habla cuando se habla del liberalismo, ¿no?, que funda la propiedad como eje de la construcción de la sociedad y que finalmente es motivo de tantos conflictos y de tantas polarizaciones. La idea de dominar al otro, no de la relación hospitalaria con el otro, sino de la relación de dominio, la relación instrumental, ¿no?, de una producción de riqueza que no tenga límite, y del poder de destrucción. Entonces son como rasgos, no le vamos a echar la culpa a los hombres de todo, pero son rasgos como de una cierta matriz androcéntrica, ¿no? Y que tiene que ver con varias de estos riesgos que hoy día enfrentamos. Por eso al final yo quiero cerrar con la recuperación no del feminismo, sino de lo femenino que tenemos todos, ¿ya?, o que debiéramos tener todos. Después está otro rasgo fundamental, es la modernidad industrial o protoindustrial, esta idea que emerge en el siglo XVIII, ¿no es cierto?, que una vez que incorporamos la ciencia al mundo de la producción y no la ciencia como una mera curiosidad de saber como los griegos, tenemos la promesa de la abundancia. Es decir, tenemos esta especie de utopía de superar por primera vez en la historia el drama de la escasez, ¿ya? Y están todas las utopías de la abundancia, en que están todas las necesidades resueltas y que además el trabajo humano ha sido resuelto por trabajo de máquinas, ¿no? Feliz ocio de necesidades resueltas como utopía protoindustrial que atraviesa todo el siglo XIX y parte del siglo XX también, pero que lamentablemente hoy día, más que promesa de utopía, es promesa de distopía, ¿no es cierto? Porque el mundo industrial, de la industria dura, es precisamente el mundo que hoy día nos amenaza con la contaminación, nos amenaza con una serie de desequilibrios que pueden ser catastróficos. Luego está la secularización moderna, a la que ya hacía alusión yo como riesgo, la secularización que parte con las luces en el siglo XVIII y con la emergencia del Estado laico, y luego con el efecto muy fuerte de la economía como regulador de los valores, ¿ya? Esta secularización, llevada a su extremo, implica esta pérdida de referencias normativas, esta facilidad con que uno puede caer en la anomia. No quiero ser funcionalista, pero sí hay que advertir que hay un extremo de la secularización que es el de una alta conflictividad por falta de referencias.
Luego está la modernización, que tampoco es nueva, la modernización no como proceso cultural de la modernidad, sino como proceso sobre todo económico, productivo y demográfico, ¿ya? De concentración en las ciudades, de desarrollo de la industria, de cambio en el patrón demográfico, de convertir todo en industria, la salud es una industria, la educación es una industria, todo es una industria, ¿ya? Y los desequilibrios demográficos propios de la modernización a los cuales hacía alusión yo antes. Luego está esta idea del iluminismo, es decir, que tenemos que confiar básicamente en el conocimiento y en la información porque tienen una especie de potencial liberador, ¿ya? Atrévete a pensar, atrévete a ser libre, son las grandes proclamas kantianas del iluminismo. Y claro, hemos pasado de las ideas y el conocimiento a la información, pasamos de la información al algoritmo, ¿no es cierto?, al Big Data, a la inteligencia artificial, con los riesgos a los cuales yo hacía alusión antes. Pero, digamos, si hay una especie de socio fundador, ese socio fundador viene de las luces, de un uso específico de las luces, ya lo había advertido Adorno y Horkheimer en su célebre dialéctica de la ilustración, ¿no? Un uso que puede ser destructivo. Y finalmente el racionalismo que parte sobre todo en el siglo XVII, con la piedra de toque de Descartes, ¿ya? Pero que ya venía anticipándose con la nueva ciencia en los siglos XV y XVI, y es esta tremenda confianza en la razón, como la nueva diosa, en el poder ordenador de la razón, que tiene su lado, por supuesto, positivo, porque nos da claridad, nos permite distinguir, pero también los procesos de racionalización, y esto sí lo advertía claramente Adorno y Horkheimer y Weber en su momento, los procesos de racionalización también son procesos de deshumanización, ¿no? De convertir todo aquello que nos rodea en objetos de ordenamiento, ¿no? En este devenir abstracto de lo que nos rodea, en esta separación del yo-mundo, que hace precisamente que tomemos el mundo como un objeto del cual servirnos y al cual maximizar en los beneficios. Y ese tipo de racionalización también está detrás, inevitablemente, de la concentración de la riqueza, es decir, de ese economicismo duro. Esa racionalización está también detrás de un poder de destrucción maximizado, ¿ya? Que hoy día constituye esta especie de terror ubicuo. Bien, ¿cómo enfrentamos todo esto? Es decir, ¿qué ética para este mundo en que hay una serie de elementos o de principios ordenadores que nos vienen desde muy atrás, desde el antropocentrismo hasta la modernización, y que derivan finalmente en los riesgos que tenemos hoy día, que son riesgos emergentes, que son riesgos inéditos y que no sabemos muy bien cómo manejar? ¿Cómo comportarnos? ¿Qué tipo de principios ordenadores de la acción frente a esos riesgos? Y yo aquí puse, de una manera muy esquemática, con fines ilustrativos, puse sí y no, ¿no? Que sí y que no. Pero eso nada más que para provocar un poco, ¿no? Uno que nos sirve es el maximalismo ético. Ya el maximalismo ético es la idea de principios absolutos, porque los principios absolutos, que son muy hijos del monoteísmo, de las tres grandes religiones monoteístas, siempre terminan teniendo a un otro como enemigo, ¿ya? A un otro como demonio. Entonces el maximalismo ético, en un mundo en que la demonización del otro está llevando, ¿no es cierto?, a la ubicuidad del terror, entre otras cosas, no es buen negocio, ¿ya? No nos sirve mucho. Un segundo elemento que yo creo que tampoco nos sirve mucho es la moral doctrinaria, porque la moral doctrinaria significa de que yo tengo que aceptar una doctrina y no creo que los 9.000 millones de personas acepten la misma doctrina, ¿ya? Siendo que los riesgos son globales. O sea, no es una doctrina lo que necesitamos, sino que son valores que rijan acciones, ¿ya? Salvo que consideremos, por ejemplo, como doctrina los derechos humanos universales, la doctrina de los derechos humanos. Pero hay toda una discusión si eso es una doctrina, o es más bien la acumulación histórica de la evidencia sobre cuáles son los valores que deberíamos tener todos para tener una convivencia global, ¿ya? Pero que es más bien, a pesar de que se plantean como valores universales e intrínsecos al ser humano, son valores construidos, son parte de un patrimonio histórico acumulado. Un tercer elemento que se provoque, la verdad que no sirve, es esta confianza en la autorregulación, que parte sobre todo con la célebre idea, bueno, ya estaba en la fábula de las abejas de Mandeville, pero sobre todo en La mano invisible de Adam Smith, en La riqueza de las naciones,
y es esto de que hay un cierto virtuosismo implícito, ¿ya? Aunque las motivaciones no sean nada virtuosas. Es decir, yo puedo perseguir egoístamente mi propio beneficio, pero al mismo tiempo soy industrioso para eso, y al ser industrioso genero empleo, riqueza que finalmente también le va a llegar a otros. Esta especie de mano invisible, gran justificación, por supuesto, del homo economicus, ¿no? Y del liberalismo posesivo, ¿no? Quizás el dispositivo ideológico más convincente que hubo en toda la era del capitalismo, ¿no? Déjenlo ser egoísta, pero que trabaje y que sea industrioso, que finalmente va a redundar en beneficio para todos. Y que tiene que ver también con la secularización en esta idea de la autopoiesis. No nos dejemos gobernar por un principio trascendente, sino que en esta autorregulación finalmente se van a producir las sinergias positivas, y que va a ser bueno para todos, ¿ya? Como hoy día se piensa respecto del mundo de la información, ¿ya? O sea, esta idea, por ejemplo, de Wikipedia, ¿no? de algo que lo hacemos entre todos. No por motivaciones egoístas, salvo alguna motivación egoísta de deseo de ser reconocido, de reconocimiento, pero básicamente no lo es. Ahí hay todo un cambio en esa idea de motivaciones egoístas en la mano invisible. Pero obviamente el mundo necesita ser regulado. O sea, frente a ciertos riesgos, si no hay regulación y acuerdo, y si todo queda librado de una especie de mano invisible, el efecto no va a ser virtuoso, ¿ya? Entonces, como principio ético, como principio para la acción, no nos sirve. Más bien como principio ético, no es principio ético, es la prescindencia de un principio ético, ¿no? Como ética, valga la contradicción. El cuarto es más polémico, ¿ya? Que es el valor de la autonomía. Es decir, la modernidad, y sobre todo la modernidad filosófica, más aún a partir de Kant, coloca la autonomía como el non plus ultra, como el irreductible, como el fundamento último, como el metavalor, ¿ya? Ahora, para Kant la autonomía tenía un significado muy particular, que era no estar guiado por intereses espurios, ¿ya? Es decir, en la crítica a la razón práctica finalmente es eso, y la fundamentación de la metafísica y las costumbres también. Vamos limpiando, no tengo móviles espurios, y la autonomía significa finalmente, ¿no es cierto?, el no estar transido por la heteronomía, no estar transido por intereses, por dependencias, por apegos, ¿no es cierto?, y actuar de una manera casi éticamente pura. Pero la autonomía tal como la entendemos habitualmente, ¿no?, es decir, yo me guío, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la cultura de la individuación, ¿no?, yo me guío por mis propios intereses y motivaciones para construir mi proyecto de vida, ¿no? Yo establezco mis propios valores para decidir qué quiero, qué no, y qué hago y qué no. Es esta autonomía, básicamente, de no estar regulado por constricciones externas. Y está bien, la autonomía es una gran conquista de la humanidad, cuando uno la contrapone, ¿no es cierto?, al oscurantismo, no sé, de la Inquisición, por ejemplo, ¿ya?, o al autoritarismo político, ¿ya?, o asocia la autonomía a los derechos civiles, a la ausencia de coacción. Por supuesto que la autonomía es algo que uno reivindica y que uno valora. Pero poner hoy día, y ese es como un signo de pregunta más bien, porque yo he defendido la autonomía como un non plus ultra toda mi vida, poner hoy día la autonomía como el metavalor último en un momento de riesgos globales frente a los cuales se requiere someter, ¿no es cierto?, las preferencias propias a actitudes que impliquen prevenir esos riesgos, parece ser necesario. Parece ser necesario. O sea, la vecindad de la catástrofe pone un signo de interrogación sobre ese carácter irreductible de la autonomía. La ejemplaridad. ¿La ejemplaridad qué significa? La ejemplaridad significa que hay un ser cuya intachable actitud tiene un efecto de demostración que lleva a todos nosotros a imitarlo o a convertir un ser singular en un ideal de comportamiento, ¿ya? Cristo, el Che Guevara, ¿ya? Quizás el último fue Mujica, el presidente del Uruguay, ¿ya?, o Mandela, ¿no?, o Gandhi, estas figuras que aparecen de repente de máxima consistencia, de máxima coherencia entre práctica personal de vida y convicción política, ¿no? Por supuesto sirven, por supuesto que son buenos y es bueno que los haya, ¿ya? Pero hay un problema, creo, hoy día con la ejemplaridad, ¿ya? El problema con la ejemplaridad es la rápida obsolescencia de estas imágenes, ¿ya?, que irradian una cierta como coherencia.
pasan muy rápido. Entonces, la ejemplaridad, o sea, la imagen es siempre obsolescente, es cada vez más obsolescente. Y la ejemplaridad tiene que ver básicamente con una imagen, ¿ya? Con ver a alguien, con un ícono. Y yo creo que hoy día, más que ejemplaridad, lo que se necesita es una especie como de, más que una ejemplaridad que uno replica, ¿ya? Que uno clona, es decir, que uno adquiere y dice, yo voy a ser como él o yo voy a ser como ella, sobre todo en tiempos de autonomía y de individuación, donde la gente quiere ser sí mismos. Lo que se necesita, más que ejemplaridad, es atención a los riesgos, ¿ya? Y movilizar ciertos valores que guían ciertas acciones que previenen riesgos que son catastróficos. Y la otra ética que no funciona probablemente es la del homo faber, es decir, la del hombre hacedor, ¿ya? La modernidad está inspirada en el homo faber, que es un ideal androcéntrico. El emprendedor, el hacedor, el creador también, el homo faber también es creador, es el fabricante, el innovador, ese es el homo faber, ¿ya? El que está volcado hacia afuera, no a la contemplación, no a la pereza, sino a la invención y a la acción. Que está bien, sin duda, o sea, hemos llegado a hacer un montón de cosas inspirados en el modelo antropológico del homo faber, o en el modelo ético del homo faber. Pero hay que ver si ese homo faber como modelo ético hoy día nos sirve, o si tenemos que buscar una combinación entre el fabricante y el contemplativo, ¿ya? Entre el hacedor y el reflexivo, entre el febril y el empático, ¿no? Si hay que buscar otro equilibrio frente a los riesgos que estamos viviendo. Luego, entonces, frente a esto, uno podría decir, bueno, que sí funciona. Ups. Ahí, sí. Que sí funciona. Y aquí, por problemas de tiempo, porque me estoy extendiendo mucho, voy a hacer un poco más telegráfico, ¿ya? Funciona la comprensión entre distintos, sin duda. Es decir, uno de los grandes riesgos es no ver al otro. No ver al otro en el sentido de ese otro que es radicalmente distinto en términos de creencias y negar la validez de sus creencias. O no ver al otro porque se ve al otro simplemente como alguien a quien yo utilizo para mi propio provecho, como fuerza de trabajo, ¿ya? O como alguien que cuida lo mío, ¿ya? O alguien a quien yo puedo aprovechar, es decir, con quien me relaciono instrumentalmente y no como de un ser a otro ser, ¿ya? En ese sentido, la comprensión entre distintos, es decir, para ir más allá tanto de la razón instrumental como de la descalificación de ese otro que es distinto a mí. La igualdad entre semejantes, yo creo que la igualdad fue una especie de anatema durante muchos años de hegemonía cultural del neoliberalismo, pero hoy día está de vuelta y con mucha fuerza como valor y como demanda, como reivindicación. La igualdad entre semejantes, es decir, si somos todos semejantes en tantos ciudadanos, ¿no es cierto?, ¿qué nos iguala? ¿Qué no? Y empezar a decir, bueno, ¿qué nos iguala? Nos iguala los derechos, además. Y un elemento adicional que es fundamental hoy día es la solidaridad entre generaciones, no solo porque está cambiando la pirámide de edades y estamos lidiando con una sociedad envejecida, que tenemos que solidarizar con los mayores, sobre todo cuando presentan limitaciones crónicas y progresivas, sino también porque es solidaridad con los que están naciendo y creciendo hoy día, con qué mundo le vamos a dejar. Es decir, ¿vamos a secar el mundo de sus fuentes de energía y alimentos para las próximas generaciones o no? ¿No es cierto? ¿Vamos a despoblarlo de posibilidades de vida? ¿Vamos a romper la cadena de la sostenibilidad? Y ahí la solidaridad con las generaciones que vienen, que es algo que antes no existía, salvo a través de la educación y los hijos, pero no existía, hoy día es fundamental como principio ético. La ética de lo sensible. En general la ética es bastante formal y abstracta, es bastante, con esta cosa universalista que tiene la ética, es decir, tener valores que sean de validez universal, que regulen el conjunto de nuestras acciones. Muchas veces no nos detenemos en lo sencillo de lo que nos acontece en el día a día, ¿ya? Y como hoy día la sostenibilidad global depende también de las prácticas cotidianas personales,
¿ya? Contribuir en esta especie de solidaridad intergeneracional, en velar por el cuidado del mundo desde cada uno, si como eso parece ser necesario, entonces lo pequeño se vuelve inmenso, ¿ya? Y si lo insignificante se vuelve significante. Y por lo tanto, es esto revalorar lo sensible, aquello que nos toca, lo sensible, lo que nos toca directamente, lo que alcanzamos a ver con nuestra vista o tocar con nuestras manos. Y por eso digo ética de los sensibles, de lo sensible. Ética de las intenciones. La madre de la ética de las intenciones es la ética kantiana. El famoso imperativo categórico de Kant que dice, obra de tal modo que la máxima de tu voluntad, es decir, aquello que mueve tu acción, la máxima de tu voluntad, pueda erigirse en ley universal. Que tu motivación sea tan ejemplar que ojalá todos la tuvieran, ¿ya? Es una ética de la intención. Por supuesto que la buena intención es como básico para la ética, ¿ya? Pero en un mundo de riesgos catastróficos, no basta con la buena intención. Tiene que haber como una atención a los actos, una oportunidad. Los actos tienen que llegar oportunamente. Si los riesgos son catastróficos, el timing es clave, ¿ya? El timing en este paso de la intención al acto o de la consistencia entre la intención y el acto. Entonces, la ética tiene que ser a la vez una ética de la intención y de la oportunidad del acto. La oportunidad del acto no es solo una cosa instrumental, hay que convertirla en un valor en sí mismo, precisamente por la vecindad de la catástrofe, porque los riesgos son riesgos sistémicos y pueden convertirse en catástrofe en cualquier momento. Luego, bueno, esto que puse como ética para la postergación de la gratificación, ¿ya? Es como opuesto a la idea hoy día de la individuación, de es bueno lo que yo quiero inmediatamente. Diferir la gratificación inmediata es parte de la educación de todos. Es decir, una de las cosas básicas en términos actitudinales de la educación, es decir, usted no puede realizar su deseo inmediatamente, sea lo que sea. Hay momentos en que hay que diferir la gratificación, ya sea para acumular conocimiento, ya sea porque por un efecto de disciplinamiento, por lo que sea. Pero por supuesto que a escala global hoy día, en una sociedad básicamente narcisista, ¿ya? Y de gratificación inmediata, como en la sociedad de capitalismo tardío, ¿ya? Es más importante que nunca introducir en una ética colectiva el saber diferir la gratificación, sobre todo cuando no diferirla implica un riesgo no solo para mí, sino para terceros, ¿ya? Más aún cuando los riesgos son sistémicos. Y ahí se deduce inmediatamente la siguiente, este equilibrio tan difícil hoy día entre individuación y desindividuación, porque la individuación es parte del capitalismo tardío y es parte de la cultura secularizada, ¿ya? Y es muy buena también. La individuación, ¿qué significa? Significa que no todos estamos cortados por la misma tijera, significa respetar la singularidad, ¿no? Significa la diferenciación no en el sentido jerárquico o vertical, sino una diferenciación horizontal, significa una exaltación de la diversidad. ¿Quién no está de acuerdo con eso? Entonces, hay una parte de la individuación, digamos la individuación no narcisista, no egoísta, que es una conquista del mundo contemporáneo. Pero vivimos un momento en que la desindividuación es necesaria también. Es decir, en dos sentidos. Uno, en el ver el mundo todo el tiempo, porque los riesgos son globales y sistémicos. En ese sentido, la desindividuación. Y la otra desindividuación, y aquí voy a ser budista directamente, ¿ya? Es no ser egótico, es decir, en concebir el mundo como una unidad y no como una separación sujeto-objeto. ¿Ya? Es decir, que todo está encadenado, todo está entrelazado. Yo no soy una especie de sujeto que termino aquí y empiezo aquí y termino allá, ¿no? Sino que soy parte de un continuum y por lo tanto me tengo que hacer responsable de eso. ¿Ya? En ese sentido la desindividuación. O sea, yo creo que el budismo, la ontología budista es bien oportuna para el mundo que vivimos. Y luego, pero esto ya lo he dicho antes, un principio de la ética y la política en toda la reacción contra Maquiavelo, ¿ya? Fue, es decir, los medios, o sea, los fines no justifican los medios cualquiera que estos sean, sino que tiene que haber una consistencia entre medios y fines. Es decir, no a través de la guerra vamos a conquistar la paz, ¿no? Y esto fue como, atizó la fogata del debate político durante mucho tiempo, ¿ya? Yo diría hasta fines de los 70, principios de los 80.
hasta que llegó la idea de no, hay que ser consistente entre medios y fines. Pero eso es al nivel de la política. Pero también hay que llevarlo al plano de la ética, que es el plano personal. Que es lo que decía antes, que hay que ser consistente, ¿ya?, entre prácticas personales y riesgos globales. Es decir, todos nosotros predicamos, por supuesto, que hay que ponerse las pilas frente a riesgos globales, pero bueno, dejamos el agua corriendo, Mientras nos lavamos los dientes, el agua corre, ¿no? Es decir, cosas que son minúsculas, y por eso también el retorno a lo sensible. Y hoy día, entonces, yo diría que estamos pasando o agregando en la ética a la consistencia entre medios y fines, la consistencia entre práctica personal y conciencia del riesgo. Bien, voy a ir ya tratando de... ya, rápido esto. ¿Necesitamos una ética universal? Sí necesitamos una ética universal, pero hay un problema, ¿ya?, que nos van a acusar, si nosotros construimos una ética universal, nos van a acusar de que estamos reproduciendo un pensamiento colonial. Es decir, que estamos predicando para todos algo que inventamos nosotros, ¿ya?, que es la crítica que desde muchos lugares del mundo, ¿ya?, se le hace a, por ejemplo, ¿ya?, la doctrina de los derechos humanos. ¿Por qué? Por ejemplo, porque los derechos humanos tienen como depositario al individuo. Y hay pueblos indígenas que dicen, para nosotros los derechos son colectivos, no son individuales. Un ejemplo, ¿no? Entonces, el carácter no eurocéntrico, ¿ya?, de una ética universal es complejo, no es fácil. Uno dice, no, pero es de sentido común, ¿no? Es de sentido común los derechos humanos. El sentido común, ¿no es cierto? El sentido común es una construcción cultural también. Entonces, no es fácil, ¿ya? Y ahí me saltaría primero el punto 3, que quizás lo que cabe hacer para tener una ética universalista es una ética universalista compuesta de éticas particulares que pueden aportar a esa ética universalista. No sé, ahí puse ejemplos. Por ejemplo, en el taoísmo está el Wu Wei. El Wu Wei es la capacidad de detenerse y no hacer, ¿ya? Es decir, una especie de pasividad receptiva que concurre en acompañar procesos, ¿ya? Ese es un elemento. Otro elemento es la compasión budista. Es decir, la idea de que como yo no soy un yo separado del mundo, para mí el otro es como si fuera yo. Y yo no voy a descansar hasta que el otro esté bien, ¿no? Que es la idea de los bodhisattvas que se iluminan, pero que vuelven al mundo y no se van del mundo hasta que el último ser esté iluminado, ¿no? Esta idea de la compasión, de que el otro es como uno. O la Pachamama, es decir, que tiene que ver con esta idea de sostenibilidad ecológica, ¿no? Tomar la tierra como un ser viviente, como un ser sintiente, ¿ya?, y no agredirla. Bueno, o las occidentales como la igualdad y la libertad. O lo que hay en muchos caminos, digamos, también, no sé, espirituales y chamánicos, el camino del corazón. Es decir, la conexión con la afectividad, con la empatía, con el amor hacia el otro, ¿no? O sea, el camino del corazón, el primero, no el primero, en nuestra cultura es básicamente Cristo, ¿no? Entonces, yo diría que la forma de equilibrar el universalismo no etnocéntrico es que ese universalismo tenga componentes precisamente de culturas distintas, de ir armando un patrimonio, pero de toda la humanidad. Y ahí por eso la ética como patrimonio intangible de los pueblos. El punto 2 había hecho alusión, que es la ética no antropocéntrica. Aquí Heidegger hablaba, ¿no es cierto?, del ente y la técnica como precisamente como ver la naturaleza como puesta allí como recurso, ¿ya? Es ver todo como recurso. La idea de someter la tierra y extraer los frutos. Y que es la visión antropocéntrica. Todo esto está para nosotros, ¿no es cierto?, puesto ahí a nuestro servicio para ser apropiado y transformado. Y si acaso es posible una ética no antropocéntrica, lo cual es muy contraintuitivo, porque siempre que hemos hablado de ética, desde que tenemos memoria, tiene que ver, aplica a los seres humanos. Ahora hay toda una ética de los animales y ya empieza otra cosa, pero ¿cómo dar un paso tan raro, ¿ya?, tan rompesquemas, de ir a una ética no antropocéntrica, ¿ya? Y que decir, no solamente vamos a preservar ese bello paisaje porque es lindo para ser mirado por nosotros, ¿no?, sino que lo vamos a preservar porque ese paisaje es un ecosistema que vive en sí mismo también. Y finalmente, lo que yo creo que
que tenemos que ver es, porque está la ética de máximos trascendentales, las éticas religiosas o las doctrinas religiosas, ¿no? En la cual nosotros somos, imitamos, ¿no es cierto?, o nos ajustamos a algo que está allá afuera, que está por encima nuestro, o en un mundo muy secularizado nos ajustamos a mínimos prudenciales, en el sentido aristotélico de la palabra phronesis. Mínimos prudenciales significa como que lo necesario para que podamos tener una buena convivencia, ¿ya? Pero por razones prácticas, no porque sea virtuoso en sí mismo. Probablemente tenemos que encontrar todavía, frente a este mundo de riesgos, una situación, o sea, un espacio intermedio entre esos máximos trascendentales y esos mínimos prudenciales. Y aquí vuelvo a lo que anuncié, que era esta idea de lo femenino, ¿ya? Esto es, como dicen, una volada total, ¿ya? Tómenlo como una volada, ¿ya? Puede servir, no servir, pero es la idea como decir, bueno, nosotros nos inventamos mitos para vivir. Y hoy día además nos inventamos mitos, o sea, hacia atrás, ¿ya? Es decir, vamos hacia atrás y reinventamos algún mito, algún eslabón perdido, alguna memoria antigua, a ver si nos sirve para adelante, ¿ya? Hace 30 años, no sé si fue a fines de los 70 o los 80, apareció esta idea de la Eva mitocondrial. Es una especie de eslabón perdido que se transmite solo por vía materna, ¿ya? Y que habría una especie de madre de todas las madres, esta Eva mitocondrial. Después se dice que no era una sola, sino que eran muchas, pero bueno, está 180.000 años atrás, en el corazón del África, ¿no es cierto?, pero una Eva mitocondrial. Entonces yo jugué a esto y dije, bueno, una Eva mitocondrial, es decir, hay una especie de memoria antigua que quedó cortada porque se impuso finalmente, no sé, la otra cadena, ¿ya? Y en el cual podrían estar inscritas, yo proyecto imaginariamente, pero como diciendo, esto podría servirnos, una especie de femenino originario, y cuando digo femenino no es algo que es atributo o patrimonio de las mujeres, ¿ya? Sino ese lado femenino, ese lado no androcéntrico. ¿Qué tendría ese lado no androcéntrico que sería útil como actitud personal frente a estos riesgos, este tipo de riesgos, ¿no? Entonces ahí uno podría pensar en ciertos rasgos como la hospitalidad, el acoger, ¿no? El relacionarse con el otro como en el gesto, en el gesto significativo con el otro, ¿no? De acogerlo, la empatía, el afecto, el reconocimiento del otro como un sí mismo, solo en lo femenino está el contener un cuerpo de un otro dentro de sí, ¿no? Y el vivir esa experiencia, pero pensemos en eso como un arquetipo, como un símbolo, ¿cierto? Ese otro que uno puede llevar dentro de sí, ver al otro como si estuviera dentro de uno, ¿no? Sí, como resonar en esa otredad, la importancia que tiene eso para el reconocimiento del otro, el cuidado intergeneracional, o sea, el cuidado ha corrido por cuenta, y este es un reclamo del feminismo, ha cuidado demasiado por cuenta de las mujeres. O sea, no es, quizás hoy, o sea, ha sido importante, por supuesto, que la mujer se incorpore al mundo del trabajo, pero lo que se ha descuidado es que todos se incorporen a la sensibilidad del cuidado. Es decir, a la lógica y al sentimiento del cuidado. Velar por otro y velar por la continuidad de ese espacio. Es decir, habitarlo de manera tal de que no se deteriore, de que siga, ¿no? Es decir, la sostenibilidad tiene que ver con la energía del cuidado, ¿ya? Ese cuidado intergeneracional. La disposición a postergarse por otro, ¿ya? Que es parte de lo femenino. Que uno puede decir que por momentos ha sido un problema porque ha sido un dispositivo de lo femenino a través del cual los hombres han ejercido su poder también. Pero es maravillosa la posibilidad de postergarse, ¿no? La disposición a postergarse. Bueno, creo que he ocupado mucho tiempo, espero haber arrojado algunos elementos y con esto termino. Gracias.